Los orígenes de la civilización griega se remontan más de 5000 años, cuando se asentaron en la región balcánica, entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo, los primeros pueblos provenientes de Asia Central. Uno de los pueblos más antiguos de los que se tiene registro es el de los pelasgos, quienes se establecieron en la isla de Creta, al sur de Grecia, hacia el año 3000 antes de nuestra era. En general, el término pelasgos se utilizaba para referirse a los pueblos predecesores de los helenos como habitantes de Grecia. Después de los pelasgos llegaron los helenos, quienes descendían de los arcadios, que se daban a sí mismos el nombre de proselenoi, es decir, anteriores a la luna. Junto a los helenos vivían los grayos o gragoyenas, pueblo que dio el nombre a la región de Grecia. Los helenos se dividieron en 4 tribus: jonios, dorios, eolios y aqueos. De acuerdo a la mitología, Helén, hijo de Deucalión y Pirra, se unió a Arceis y tuvieron por hijos a Eolo, Doro y Juto, y este último tuvo a Ion y a Aqueo. Estos serían los padres de la familia Doria, Eolia, Jonia y Aquea. Entre el siglo VIII y VII antes de nuestra era, los griegos constituyeron pequeños estados cuyo centro era una ciudad fortificada. Los pueblos estaban diseminados por todo el archipiélago y se unían más por el mar. 4 pueblos destacaron, cada uno de los cuales tenía independencia geográfica y lingüística. Dorios. En un principio predominaron sobre otros pueblos por su carácter guerrero. Su dialecto, el dórico, se hablaba en el Peloponeso y en las colonias dóricas del Asia Menor, Italia, África, Sicilia, entre otras. La ciudad más importante de este pueblo fue Esparta, una ciudad-estado situada en la península del Peloponeso. Fue la capital de Laconia y una de las polis griegas más importantes junto con Atenas y Tebas. Hacia el año 650 a.C., la ciudad ya era una potencia militar en el conjunto de la antigua Grecia. Las odas de Píndaro, la poesía bucólica de Teócrito, así como las obras del historiador Heródoto y las de Plutarco, se escribieron en el dialecto dórico. Eolios. Es el pueblo heleno más antiguo de todos los pueblos conquistados. Se estableció en Tesalia, Beocia, Lesbos y Chipre. Su ciudad más importante era Delfos, lugar del oráculo de Delfos, dentro de un templo dedicado al dios Apolo. En el dialecto eólico, el cual se cree que tiene parentesco con el sánscrito, escribieron sus poesías Alceo y Safo. Jonios. Pueblo heleno que se estableció en el Ática, Eubea, islas del mar Egeo y Asia Menor. El dialecto jónico fue el dialecto de Homero, autor de los poemas epopéyicos La Ilíada, el poema más antiguo escrito de la literatura europea, y la Odisea. La Ilíada narra los acontecimientos ocurridos durante más de 50 días en el 10º y último año de la guerra de Troya, mientras que la Odisea narra la vuelta a casa tras la guerra de Troya del héroe griego Odiseo. En el dialecto jónico también escribió Hesíodo
autor de la Teogonía, un libro que narra el origen del cosmos y el linaje de los dioses de la mitología griega. El dialecto jónico se hablaba en Esmirna, Éfeso y Mileto. Se caracteriza por su dulzura y fluidez. Se cree que de este dialecto deriva el ático. Aqueos. Parte del pueblo jonio que se estableció en el Ática, cuya capital era Atenas, centro cultural y artístico de los griegos. Para unos, Atenas era también la morada de los dioses. El dialecto ático es el más puro, reunía la dignidad y la gracia que posteriormente mostrarían Esquilo, Sófocles, Eurípides y Platón. En la época de las civilizaciones sobresalen dos ciudades, Esparta y Atenas. Estas dos ciudades luchaban entre sí por la hegemonía de la región, pero se unieron en las guerras médicas para defender su independencia ante la amenaza de los persas, a quienes los helenos llamaban medos, y de ahí el nombre de las guerras, dando la victoria a los pueblos griegos. Tras las guerras médicas, Grecia vive una época de auge y reorganización social. A este periodo se le conoce como el siglo de Pericles. En este siglo, las letras, las artes y la ciencia alcanzaron un prodigioso desarrollo. Ningún pueblo, en la Edad Antigua o en la moderna, produjo tantos hombres ilustres en tan poco tiempo. La poesía, la historia, la elocuencia, las artes plásticas, la filosofía, la literatura, la medicina, tuvieron cultivadores de inteligencia y genio extraordinario. La guerra del Peloponeso, sin embargo, cambiaría el mapa de la antigua Grecia. Una guerra que enfrentó a Esparta y Atenas y redujo prácticamente a esta última a un estado de sometimiento, mientras Esparta se establecía como el mayor poder de Grecia. La guerra también acarrió cambios más sutiles dentro de la sociedad griega. El conflicto entre la democracia ateniense y la oligarquía espartana transformó a las guerras civiles en algo común en el mundo griego. Las guerras griegas, que originalmente eran una forma de conflicto limitado y formal, se convirtieron en luchas sin cuartel entre ciudades-estado que incluían atrocidades a gran escala. La guerra del Peloponeso, que destrozó tabúes religiosos y culturales, devastó extensos territorios y destruyó a ciudades enteras, marcó el dramático final del dorado siglo V a.C. de Grecia. Filipo II de Macedonia. Sus ideas expansionistas de Macedonia y su capacidad militar pronto le llevaron a lograr grandes éxitos. Inmediatamente asentó el poder de la monarquía macedonia, tanto dentro como fuera de sus fronteras. En el interior, acabó con los pretendientes que le veían como un usurpador y dominó a los príncipes de las regiones altas, como Lincestia, Eilimia y Orestis. Conquistó Grecia, favoreciendo la unidad lingüística y geográfica. Pero sería su hijo, Alejandro Magno, quien lucharía contra los persas y sentaría las bases del Koine Dialectos, o dialecto común, integrado por los 4 dialectos hablados en la región: dórico, jónico, ático y eólico.
Alejandro Magno fue rey de Macedonia desde el año 356 hasta su muerte en el año 323. Impuso su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia que se sublevaron tras la muerte de Filipo. Lanzó a su ejército contra el imperio persa en una nueva reedición de las guerras médicas, continuando la empresa de su padre. Alejandro Magno cambió por completo la estructura política y cultural de la zona al conquistar el imperio Aqueménida y dar inicio a una época de extraordinario intercambio cultural en la que lo griego se expandió por los ámbitos Mediterráneo y Oriente Medio. Sus hazañas le convirtieron en un mito y en algunos momentos en casi una figura divina, posiblemente por la profunda religiosidad que manifestó a lo largo de su vida. Tras la muerte de Alejandro y sus intentos de integración lingüística, en el siglo III a.C., toda Grecia hablaba una sola lengua, el griego. Hacia el siglo II a.C., los romanos conquistan Grecia, dando lugar a la fusión cultural y lingüística entre griegos y romanos. Para el siglo IV de nuestra era, con la llegada de godos y visigodos, los principales espíritus culturales emigran hacia Constantinopla, dando lugar al griego bizantino, el cual conservó la tradición humanística griega. El foco de la cultura helena correspondió, en un principio, a las colonias que los jonios habían fundado en el Asia Menor. Ahí aparecieron los grandes poemas, la Ilíada y la Odisea, así como los poetas líricos, Safo, Alceo y Anacreonte. Tales de Mileto y Pitágoras fundaron sus escuelas filosóficas. Todo este desarrollo no hubiera sido posible sin la figura de Cadmo, personaje que representa el elemento colonizador con el que se identifica al pueblo griego. Cadmo introdujo el alfabeto fonético, representación de sonidos por medio de grafías simples de origen fenicio, formando el alfabeto griego. Dio a la historia y a la cultura griega su carácter original. Refleja el nacimiento del arte y las letras griegas hacia los siglos XIV y XI a.C.